Patriotas, amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Bajo ataque, bajo el lema del programa que cada día estamos más cerca al día marcador, el día 5 de noviembre, el día donde vamos a definir el futuro de nuestra familia, el futuro de esta nación, el futuro del capitalismo, el futuro del estilo de vida tal como lo conocemos, está en juego. Hoy vamos para estas conversaciones. Tenemos a Raumar, persona pues con una credibilidad extraordinaria, un líder de comunidad, un líder en pro de la campaña del presidente Trump, y para eso pues vamos a compartir con ella estos minutos para que nos dé luz de lo que estamos por enfrentar y nuestro proselitismo que debemos tener para llegar a ese día con mística, con esperanza, con todo. Si es usted la primera vez que nos acompaña, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por poder contar con esta oportunidad. Y lo más importante para nosotros es invitarlo a compartir el programa para que esta información fluya y llegue a tantas personas como sea posible en los días que nos queda para dar luz al entendimiento y a lo que nosotros estamos enfrentando. Así que para usted, muchísimas gracias. Si no se ha suscrito, lo invito a que se suscriba y le reitero, lo más importante, compartir. Compartir es el lema de la casa. Sin más dilaciones, pasemos en esta conversación con Raumar. Patriotas, amigos, muy pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en esta velada tan pero tan esperada, puesto de que hacíamos ya cierto tiempo que no teníamos contacto con nuestra gran amiga Raumar, la reina del sur de todo el proselitismo político. ¿Cómo está usted, encantadora dama? Estoy bien, gracias a Dios. No como quisiera, pero bueno, estoy bien. Estamos en la recta final, ya lo que queda se puede contar prácticamente con los dedos de la mano desde el punto de vista de lo que significa el tiempo. Y cada vez que nos acercamos más, yo entro, no voy a decir la palabra que entro en pánico, ya yo estoy en pánico hace rato, no porque no tengamos la certeza de que Donald Trump es la persona que va a ganar per se, ya ganó, como lo he dicho en todos los programas que he hecho, está garantizado de que él va a ganar, pero a mí lo que me tiene preocupado es la tranquilidad del otro lado y el conocer la magnitud de la maldad que ellos conllevan. Así que para mí es una tremenda oportunidad estar contigo, puesto de que como quiera que sea, tú estás conectado, más o menos estamos en la misma página de esto, y conocer tu opinión y... Más o menos no, estamos en la misma sintonía. y bueno, hay que dejarle los espacios a las otras personas para que crean o piensen, ¿verdad? Pero la realidad es que sí, estamos en un momento culminante y lo que va a suceder de aquí a unos días va a definir el futuro de tus nietos, de mis nietos y de los nietos de todas las personas que nos están mirando. Así que por favor, danos luz en todo esto. 35 días, estamos a solo 35 días de las elecciones. Tú ves a la calle todo el mundo muy pausado, muy tranquilo. Nadie habla de nada. El que te habla te dice, ay, no, pero si ya ganamos. No se gana, o sea, es como dice un refrán, aquí nada se acaba hasta que se acaba. Esto no se termina hasta que no se termina. Y hasta que no declaren a mi maravilloso presidente, yo no voy a estar tranquila, porque en el 20 a las 2 de la mañana nos salimos todos del restaurante conforme, tranquilos, confiados, sobre todo confiados, íbamos contando cada voto electoral de cada ciudad. Y al otro día amanecimos con el bombazo que el pelele chupelado era el presidente. Ya la hicieron. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué hicimos? Nada. Excepto el 6 de enero,
que fue todo un complot muy bien preparado por la Nancy Pelosi y su camarilla. Perdóname cuando no pueda decir algo. No, 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 porque son una camarilla de degenerados y de vengados todos juntos. En tu programa. Y tenían todo bien cuadrado, bien preparado para poder inculpar a Trump, para poder quedarse con las elecciones. Tuvimos ya un Pence que nos traicionó, aunque yo nunca confié en él. Esa carita de mira, a mí no me toque de él, jamás me convenció, que es la misma cara del bobo de la yuca de Jayalía y del Jiménez que tengo yo acá. La misma mirada, la misma cara. Salimos de un Pence y ahora tenemos un Benz. Tratemos y le pidamos a Dios, encomendemos en cada momento de nuestros días de que este sí nos salga bueno, que no nos traicione, que no nos salga malo, pero el caso es que, como se dice vulgarmente en las calles, hay que ponerse las pilas, hay que comprar baterías Duracell, Energizer, con una planta y tenerla activada todo el tiempo, porque esto no se ha acabado. ¿No? Hay dos, no uno, no cero, dos públicos, porque por razones que no puedo mencionar, sabemos que entre el primero y el segundo hubieron dos más que no salieron a la luz. De buena tinta lo sabemos, porque tenemos quien nos da para la nueva desinformación, claro, lo que es autorizada a decirlo, pero sí hubieron dos más entre el primero y el segundo. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nada, ni siquiera hemos ido a la calle con una bandera a decir que estamos en contra, a protestar, a pedir que el FBI y la CIA haga algo. No hemos Pero hecho... ¿tú crees que van a hacer algo cuando los dirigentes de todas esas organizaciones son del mismo corte, pertenecen a la misma gente, responden a esos mismos intereses? ¿Qué vamos a esperar de ellos? Eso es verdad, pero no es lo que ellos hagan, ni quiénes son los espías que tenemos dentro de nosotros, ni los reinos que tenemos dentro de nosotros. Es lo que nosotros, we the people, la base, nosotros teníamos que haber hecho. Porque si eso le llega a suceder al Pelele come helado, o a la Kamala esta que es bien mala. Mala, que es muy mala. Eran quemados y vandalizado los Estados Unidos completo. ¿Por qué? Porque ellos sí actúan, porque ellos sí hacen, porque ellos crean eventos para crear ese tipo de situaciones adversas, anarquistas. Ellos lo hacen, lo crean, lo provocan, como lo del Dios Floyd ese que resultó ser un delincuente de carrera, que hasta un arma le puso a una embarazada en el vientre, resultó siendo un santo. Poco falta que ahorita el Papa este comunista lo canonice también. Ellos crean esas situaciones para mandar a su gente a la calle. Entonces nosotros, con situaciones verdaderas, situaciones reales que han puesto la vida de nuestro líder en peligro por dos ocasiones, no una ni dos, ni cero, dos ocasiones. Una, la bala le raspó por aquí con todo y que hay muchos medios eso de prensa. No iba a decirle una palabra. No era mala palabra, era estúpido nada más. De lo que son. Bueno, que esas personas digan que eso fue mentira. Sí fue verdad, le rozó su oreja y por poco lo mata. ¿Y sabe qué fue lo único que lo salvó? La mano de Dios que le giró la cabeza en ese momento. ¿Por qué? Porque aunque digan lo que digan, mi maravilloso Presibelio es un ungido de Dios. Él está ahí y no se va a morir hasta que no llegue a la Casa Blanca, porque él tiene una misión profética, una misión bíblica que cumplir, que es salvar esta, que es la última nación comunista, comunista, no, capitalista que nos queda, el último lugarcito donde se podía emigrar. Hay otros donde podemos emigrar y quizás emigremos o no emigremos, que son tranquilos, esto y lo otro, pero el único bastión capitalista que queda en el mundo es Estados Unidos de Norteamérica. Y ya tú estás viejo, perdona que te diga así, yo estoy vieja, Raúl. No, espérate. Yo tengo
35 plus. De ahí no me voy a pasar. Ah, mira, para eso 35 plus. yo tengo 60 para 61 en unos meses. Y tenemos que hacerlo no por nosotros, tenemos que hacerlo por nuestros hijos, por nuestra descendencia, luchar a capa y espada. Ya yo con las manos no puedo contar las veces que me fajo yo en la calle, digo fajo literalmente, ¿no? Sino que tengo que argumentar con personas que quieren por gusto, sin darme una razón, echarle a Trump. Porque cuando le dice, bueno, yo quiero que tú me convenzas a mí, como le he hecho a miles de testigos de Jehová, tú convénceme a mí por qué Trump es malo. Yo no te voy a decir por qué yo considero que Trump es bueno. Dime tú a mí por qué Trump es malo. No porque, ya como uno llegó a decirme una vez porque es feo. Digo, ay, ahora sí te entiendo, es que tú eres tan lindo que no puedes soportar. Claro. Fíjate que eso que tú estás diciendo ahí, Marta, es tan profundo la realidad, y lo dijiste al principio, la tranquilidad de todo el mundo ahora. Si comparamos técnicamente la campaña anterior, cómo estaba todo el mundo en las calles, todo el mundo con bandera, todo el mundo gritando, todo el mundo, la canción de Oigo, voy a votar por Donald Trump de los Tres de La Habana, aquello sonaba hasta debajo de una piedra, y resulta ser. Ahora, Y resulta ser que eso que tú dices ahí, que si la gente estuviera en la calle y estuvieran haciéndole esa pregunta a todos los indecisos, explícame por qué, convénceme por qué Trump es malo. Pero esa actividad no existe. La gente está replegada, la gente... estos desgraciados son tan, pero tan malos que están pagando actores, yo desgraciadamente no tengo buena memoria para recordar los nombres, a veces no recuerdo el mío si no me llaman, que están pagando actores para decir que se están cambiando del Partido Republicano al Demócrata para votar por Kamala, porque Trump es malo. Y hay personas que se lo creen, porque hay personas que de aquí delante del televisor viendo Teleinmundo, Indiovisión y Telebasura. Ajá, exacto. Esos tres canales. El que más llega allá llega a la CNN, que es la misma porquería con otro lazo diferente. Entonces tenemos que sacar a esa persona, a esas, porque son varias, de esa indecisión. Tenemos que sacarlo de esa bobería en que los tienen envueltos, que si el BDS, que si el fulanito de tal, que si Shakira votó al otro, que si el Diddy obligó a no sé cuántos a tener sexo bajo droga, lo que sea. No nos dejemos entretener. Si ese tipo hizo lo que hizo, lo cual yo no dudo, y tampoco dudo que todos los que dicen que están involucrados lo estén, eso no es asunto mío, ni debe ser el tuyo, ni debe ser el del vecino enfrente. El asunto de nosotros, el día de hoy, que ¿cómo estamos hoy? El día de hoy es hacer que las personas salgan a las calles, que salgan a votar. Otra cosa, no digamos más, no voten por correo. Si tú tienes tus dos piernas sanas, tienes tu capacidad de trabajo y puedes ir a votar en persona, ve. Pero recordemos que eso nos afectó mucho en el 2020. Tenemos demasiado los de antaño, los que construyeron, según dicen, desde antes de yo llegar a esta nación, que habían construido Florida y que habían construido el país, que son viejitos ya y muchos están encamados, muchos están en silla de ruedas y no pueden votar, pues que ejerzan su voto por correo. Llenan su boleta, la firman, la hacen un papelito al vecino, al tío, al sobrino, al nieto, para que vaya y la entregue directamente allí en el registro electoral. O si no, en cualquier correo electoral y lo echen en el buzón directamente del correo electoral. Pero si no puedes ir, vota. No dejes de votar por miedo, por correo, por miedo a que te roben el voto. Vota y envía a alguien a entregar esa boleta ausente. Las elecciones adelantadas empiezan el día 21. Desde el día 21 hasta el domingo 3, el día que vamos a tener una caravana, y de eso te hablo ahora. Okay. Desde el día 21 hasta el domingo 3, de 8 de la mañana a 8 de la noche puedes ir a votar
a cualquier colegio electoral, a cualquiera. Lleva tú este viaje para que tú veas, no entiendo por qué razón, solo me pidieron el ID, ni siquiera quisieron ver la boleta electoral, la tarjeta, no la miraron, pero lleven ambas cosas. Fíjense desde ahora, con tiempo, cuál es el colegio electoral que te toca si no vas a poder ir a votar antes del martes 5, para que no te coja de sorpresa y no pase como ha pasado en otros casos, que se han ido a otros colegios pensando que pueden votar ese día en cualquiera, y en el corre-corre después, porque no saben cuál me toca ni qué esto y no lo encuentro, no puedan votar. Desde ya revisen su tarjeta electoral, revisen qué colegio electoral les toca. Si pueden, móntense en su auto y lleguen hasta ahí y miren la distancia, dónde es los horarios. Pero no obstante a ello, puedes empezar a votar desde el día 21 de octubre hasta el domingo 3 de octubre, que cierre el colegio electoral para abrir otra vez el martes 5. Ese domingo 3 de octubre, nuestro grupo tiene anunciado y está invitando a muchos otros grupos que participen. Ya tú te uniste, pero no pude agregar tu logotipo porque no me salió como en las otras ocasiones, que me salía el logotipo de AFNTV, no me salió, puse nada más que el título del grupo de tu institución. Y vamos a hacer una caravana por todos los colegios electorales motivando el voto. Pero aparte de eso, yo convoco a través de tu programa, a través, y después yo puedo hacer uno, que tú sabes que no lo voy a hacer porque no me gusta hacer esto sola, que por favor todos, como hemos hecho en otros años anteriores, todos aquellos que puedan ayudarnos, yendo en persona a los colegios electorales, yendo con bandera a hacer rally sábado y domingo, ya sea la carreta, el Tropical Park, sábado por sábado de 12 a 3 está Rosa Peña en el Tropical Park. Y que vayan a las calles con bandera. Mi carro no, mi carro es una insignia, ya yo no tengo que ir más nada a ponerle. Pero pónganle, aunque sea una bandera americana a su auto. Pónganle un cartelito de Trump, Take America Back, o mira eso, ese está muy bueno, eso lo puse ahora. Sí, lo estaba viendo. Todo lo que le han hecho a mi maravilloso Prezi. Lo acusaron, lo arrestaron, lo pusieron preso, le dispararon y él todavía sigue de pie. ¿Qué quiere decir eso? Que si él, bueno, lo tapé pobrecito, que si él sigue de pie por esta nación, el mínimo que nosotros podemos hacer es seguir de pie junto a él, apoyarlo, salir a las calles, salir a votar. Lo que decía, todos los que puedan ir a los colegios electorales, pon mi número de teléfono ahí para que se comuniquen conmigo. Bancos de los años anteriores, todo el que esté dispuesto me dice, yo coloco cada uno un día, y la persona que no tenga algún motivo que no puede ir a votar, esa persona se comunica al teléfono, la persona va, lo recoge, lo lleva de su casa al colegio electoral, vota y lo regresa a su casa. Todo es limpio, nada, no va a haber nada aquí malo ni nada ilegal. Solo queremos ayudar a todos los republicanos. No nos llamen demócratas, por favor. Republicanos, a que salgan a votar. Vámonos a las calles, manifestémonos. Esto de la caravana el domingo 3 de octubre a las 11 de la mañana saliendo del Tropical Park, díganselo a todos. Díganselo a todos, el que no pueda ir, por lo menos que se pare en una esquina por donde va a pasar la ruta, con una bandera, con un cartel. Apoyemos a Trump, pónganle salsa a sus carros, pónganle carteles, pónganle bandera y hablemosle, sobre todo mucho hablar, hagamos llamadas por teléfono, hagamos llamadas. Y otra cosa, el colegio electoral está convocando en este momento para todos aquellos que quieran ser Paul Washer en las elecciones. Vayan, comuníquense con el departamento de elecciones. Desdichadamente tenía la información aquí y a pasarla del celular para
para el iPad, se me borró, no sé qué pasó, y ya no la pude traer. Pero sí, el que tenga la interés se comunica conmigo al teléfono que tú vas a poner Aquí y en yo pantalla. toda la información para que hay muchos que somos por voucher, muchos de nuestro grupo, yo tengo los nombres, los apellidos, los teléfonos y las direcciones, que yo sé, den el paso al frente. Yo desdichadamente en esta ocasión no puedo, no puedo. Voy a hacer todo lo que pueda de aquí hasta las elecciones. Si puedo hacer algún rally donde hay bandera, lo voy a hacer, aparte de la caravana, siempre y cuando Fíjate que es muy importante hacer de notar esto, Marta, el tiempo que queda es tan corto que si nosotros nos mentalizamos en que no es que solamente vamos a ir a apoyar a Trump, no, no tenemos que salir a defender nuestra familia y la oportunidad que nos queda es hasta ahí, hasta ese día, porque ese día marcador van a pasar dos cosas, dos nada más. Una, que Trump va a ganar las elecciones y al día siguiente todos los degenerados se van a voltar para la calle y van a causar una conmoción en este país, a lo cual debemos tener un plan de contingencia para eso. La otra opción, sabe que la otra opción es que perdemos las elecciones, ganan los malos, pero entonces los poderes que han sido aguantados como una olla de presión en este país, las milicias, la gente de dignidad, la gente de respeto, se van a tirar para la calle también. Y va a haber también algo que no deseamos, que es una conmoción civil. Y va a haber una confrontación. Y eso va a pasar el día siguiente. yo debería poder ver eso con mis ojos, porque la otra vez no la vi. Pero esta vez tú sabes que la olla de presión es tan grande, la olla de presión es tan grande en este momento que sí te digo, a lo mejor aquí a nivel de nosotros, el cubaneo, nosotros, tú sabes que a la hora de la verdad lo que gustamos es el pastelito guayaba y el dominó. Pero esta gente de arriba que han sido aguantados, que se la han comido los rednecks, lo de las potencias allá arriba, lo de las montañas. Estamos en un hervidero total y tenemos que tener un plan de contingencia para prepararnos esas siguientes, por lo menos seguro 2 semanas siguientes a las elecciones, porque lo que viene no es color de rosa, no es color de rosa. Entonces, nosotros vamos a defender, perdóname, nuestra familia y a eso es lo que tenemos que enfocarnos. Así que las banderas pro Trump, hágalo por su familia. Cuando usted salga a la calle y se arriesgue a que le tiren un gollejo de naranja, lo está haciendo por su familia. Ese es el punto que tenemos que tener bien claro. Eras que ya, mira, esta última caravana, segundo día, al siguiente día del atentado de Trump, fue coincidencia, porque yo por el problema de la operación había tenido que posponer la caravana y resultó que cayó al día siguiente del atentado. Solo dos en el camino de Hialeah a Mar-a-Lago nos sacaron el dedo central. Todo lo demás era pulgar arriba, incluso autos que se adelantaban para pararse en el medio del expressway a tomar fotos y a tomar videos. Y esto es, como dijo Trump en el 2020, es salvar la nación, decidir qué queremos para esta nación, si capitalismo o comunismo. Y está en nosotros los grandes, porque tus nietos y los míos no pueden hacer nada todavía. Nosotros. Está en nosotros salvarlo. ¿Y cómo? Hablándole a la gente, llevándola a votar, proclamando el capitalismo, hablando con las personas, porque hay personas que lo que son ignorantes, que lo que están es confundidas, pero cuando tú le das pruebas, como se las doy yo, que tengo una enciclopedia ahí en el teléfono, y mira esto, mira esto, mira esto, mira la Agenda 2030, y ahora pasó a ser creo que la 2045, pero ya se dieron cuenta que no iban a poder. Tienes que hablarle a las personas de eso. Tienes que hablarle a las personas de cómo quieren acabar con la familia, con la cultura, con la fe. Este problema y esta promoción del homosexualismo libertario, porque no es homosexual, porque desde antes de que yo naciera Ya eso estaba dando. existía, pero no existía como lo quieren poner ahora.
no existían las feministas estas, que una semana antes, o 2 días antes, o 2 horas antes, incluso del pacto, quieren hacerse un aborto. Eso no existía. A eso no es lo que tú le tienes que hablar a las personas, hacerle ver lo que quieren ver, hacerle ver que con eso los gobiernos demócratas, ¿cómo le dicen ellos? El cabal, ¿no? El cabal y toda la montón de sectas estas satánicas y diabólicas que tienen los demócratas, el adrenocromo y todo eso, ellos ganan. Eso es de lo que tú le tienes que hablar a las personas, tienes que demostrárselo, tienes que decírselo para que abran sus ojos de una vez, para que se den cuenta que Trump podrá ser un gritón, Trump podrá ser un eufórico, no sé, un visceral, pero cuando hace una cosa la hace por amor, la hace por pasión. Él lo hace porque ama esta nación y por eso yo lo amo a él. Yo amo a Trump porque él ama esta nación, porque es el único desde que estoy en este país que ha dicho voy a poner a América de primero y lo hizo, porque es el único que ha dado todo de sí por poner a esta nación adelante, porque abrió un oleoducto dándole petróleo a esta nación y dando más de 60 billones de trabajo, que el PLL en cuanto llegó a la casa fue lo primero que cerró, a la Casa Blanca. Mira este ejemplo que estoy poniendo en pantalla, esta fotografía, este hombre solitario con una bandera americana montado en el puente de un expressway, pero mira la bandera que tiene al lado inmensa, le costó dinero. Él está defendiendo a Trump, sí, pues está defendiendo a su familia. Ahí lo dice, Kamala es una idiota. O sea, le está diciendo a la gente, abran los ojos sobre esto. Tú sabes lo que es ese individuo solo ahí, lo que estamos diciendo. Usted solo parado en una esquina con una bandera, es un baluarte. Mira, este individuo está ahí en pantalla. ¿Qué mensaje está dando este individuo? ¿Qué ejemplo para todos nosotros? Nos quedan 30 y tantos días, tenemos que pararnos en una esquina, no sé, con un speaker, con una bandera, con lo que tú quieras, pero tenemos que dar frente, ir a votar, llevar al que haya que ir a votar, porque lo que nosotros estamos por enfrentar realmente no sabemos la dimensión completa que es, pero es el daño para nuestra familia. Para nuestra descendencia, porque tú y yo ya vivimos abajo de una piedra como un sapo y vamos a vivir felices. Vivir. Pero nuestros nietos, tú no sacaste a los tuyos de tu país y yo saqué a los míos, bueno, a los hijos, porque los nietos todos son nacidos acá. Nacieron aquí. Esta nación para ver un comunismo como lo mismo con nosotros. En Cuba no hay agua, no hay medicina, no hay comida. Todavía el descarado ese se atreve a pararse en televisión nacional a decir que cada cual tiene que luchar su comida, no sé cómo ni a dónde. Eso es lo que ustedes quieren para sus hijos, para sus nietos. Bueno, los hijos de todos nosotros son hijos grandes. Pensemos en los nietos y los bisnietos y la descendencia. Eso es lo que queremos para nuestra descendencia. Después que nos salimos y dejamos nuestra familia, nuestras casas, nuestras profesiones, para venir aquí en busca de un futuro mejor, vamos a permitir ahora que una bandada de diabólicos, perversos, pervertidos, corruptos, vengan a quitarnos esto que tenemos hasta ahora. No lo podemos permitir. ¿Cómo no lo podemos permitir? Saliendo a la calle a abogar por Trump, hablándole a las personas, sacando a la gente a votar, abriéndole los ojos a las personas, poniendo banderas en tus carros y en tus casas, parándote, aunque seas tú solo, párate en una esquina con una bandera. A 13, si no me equivoco, no tengo información. Espérate, tengo que dar otra información. No tengo información, pero de quién es, ni quién la convoca, ni nada, pero están convocando a una parada de bote. Ay, que sería maravilloso, no tengo cómo ir. Así la oí. En Júpiter. Y hay otra caravana que alguien puso, yo lo compartí de una miembro del grupo, pero ella también lo compartió. Yo había dicho que ella era la organizadora, me retracto, ya yo hablé con ella. Ella está de viaje, pero logré hablar con ella. Y ella no sabe nada, no tiene ningún tipo de información, solo sabía que la caravana iba a salir del FIU y que después iban a dar las coordenadas
y que iba a ser el sábado 10 de octubre, pero 10 cae jueves, o sea, debería ser sábado 12 de octubre, pero yo no tengo la información, todos me están llamando, no es mía la caravana, no tengo ningún tipo de información al respecto, no sé quién es, no sé ni a qué hora sale, ni de dónde sale, ni cómo sale, no sé absolutamente nada. De saber algo, enseguida lo voy a publicar en Facebook. He tratado de buscar la raíz de más atrás del póster a ver quién anunció, pero no sé. Es la del 13 de bote, la parada de bote, sí sé, porque está publicada en eventos en Facebook. Y la del día 3 de noviembre, que es la que va a ser nuestro grupo, con grupos invitados, para dar el cierre de las elecciones adelantadas y dar apoyo a apoyando la victoria de Trump. Marta, nos quedan 8 minutos. Nos quedan 8 minutos. El tiempo es implacable como siempre. Dale un mensaje tuyo. Informa bien ahora de la caravana, cuál es el concepto, qué es lo que se persigue. Ya está apareciendo aquí en pantalla el número de teléfono tuyo para que te contacten. Mis amigos, abran los ojos. Me voy a despedir aquí, pero dejar a Marta. Gracias por la oportunidad de que ustedes nos estén escuchando. Por favor, los sistemas de YouTube y comparsa están limitando que la información llegue. Por favor, comparta para que esto pueda llegar a tantas personas como pueda. Muchísimas gracias, Marta, todo tuyo. Bueno, nuevamente invitarlos al día domingo 3 de noviembre a las 11 de la mañana, partiendo del Tropical para las 12 en punto, en una caravana por la ciudad de Miami, dando apoyo. La caravana se llama Supporting de Trump Victory, o sea, apoyando la victoria de Trump. Vamos a salir de ahí en nuestros carros. También después vamos a finalizar en la carreta y estar ahí 1 o 2 horas, todo lo que las personas puedan, con banderas y pancartas dando apoyo a Trump. Lleven ¿La carreta cuál? ¿La de Hialeah o la de Bear Road? ¿Cuál de las carretas? ¿La de Hialeah o la de Bear Road? La de Bear Road. Quería haber llegado hasta la de Hialeah, pero no tuve cómo hacer los conectos. Estaba sola, Raúl no estaba, y entonces decidí terminarla aquí mismo en Miami. Okay. Estamos en la carreta de Bear Road en la 40 y 87, ondeando banderas por un tiempo, el tiempo en que las personas puedan estar allí. Esperemos a Dios que nos ayude y nos apoye como ha hecho hasta ahora, que no suceda nada más desastroso de aquí hasta allá. Y de ser así, a las calles, por favor, toma tu bandera, no tenga miedo, ponte en la calle con una bandera, con un cartel, ponle el cartel al carro, háblale a las personas, aunque parezcas papagayo. Hablemos con las personas. Trump 2024, esto es ahora o nunca. O salvamos el capitalismo o nos vamos a hundir completamente en el comunismo. Está en ti y está en mí, en We the People, que salgamos a las calles a la cara, que salgamos a la calle a votar. Yo lo hago, vos lo haces, y te invito a ti que lo hagas por el bien de tus descendencias. Vamos a las calles a apoyar la victoria de Trump. Trump 2024. Que Dios bendiga a Trump y que Dios bendiga a Estados Unidos de Norteamérica. Amén. Mejor dicho, imposible. Hasta una próxima oportunidad, y te comprometo de que tenemos que repetir esto en la semana que nos quedan para... Gracias a ti. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed.